Bueno, muy buenos días tengan todas y todos en este día, eh, lunes 19 de febrero de 2024. El día de hoy arrancamos las jornadas Sociedad 5.0, reflexiones sobre inteligencia artificial y ciencias sociales. Para la sesión de hoy, que se llama Irrupción de la inteligencia artificial en el estudio y enseñanza de las ciencias sociales, nos acompaña la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro. Mayra, te damos la bienvenida. El doctor Milton Aragón. También, Milton, te agradecemos mucho tu participación. Y el doctor Javier Contreras Alcántara, que también participa en estas jornadas. Javier, bienvenido. Muchas gracias por haberte unido a esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, colegas, vamos a comenzar en materia. La sesión, la dinámica va a ser la siguiente. Son 7 preguntas, las cuales yo les haría a el panel y tendrían cada uno de ustedes alrededor de 3 minutos para contestar la pregunta y así nos iríamos yendo. Comenzaríamos entonces con la primera pregunta, que sería: ¿de qué manera la inteligencia artificial ha transformado la investigación en las ciencias sociales? Y vamos a darle la palabra a la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro para que nos platique su reflexión sobre esta pregunta. Muchas gracias. ¿Escucha? No te escuchamos bien, Mayra. A ver. ¿Me escuchas un poco mejor? No se te escucha bien. ¿A qué caray? A ver, ¿qué caray sí se escuchó bien? ¿Ahí? ¿Ya se escucha bien? Sí, ya se escucha bien. Okay. Bueno, No, ya te perdimos completamente, Mayra. ¿Mande? Ya te perdimos completamente, no te escucho nada. ¿Así me escuchas mejor? Sí, te escucho mejor. Sí, tienes que Okay. acercarte a la cámara, yo creo, al micrófono. Ok, a ver, ¿así me escucha mejor? Sí, un poco mejor, gracias. Ok. Bueno, con respecto a mi reflexión, la inteligencia artificial pues no es nueva, ya tiene tiempo. Padres que se han dedicado a esto es, por ejemplo, John McCarthy, Minsky, incluso hasta consideran Claudia Shannon. Y prácticamente la inteligencia artificial, de manera conceptualizada, la definen como la rama de las ciencias computacionales que se encarga del estudio de modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias del ser humano y que están enfocadas en 2 partes: es el razonamiento y la conducta. Y en este sentido, pues nos ha coadyuvado en transformar a la investigación desde un punto de vista interdisciplinario. Es decir, que lo que trabajamos no es propiamente nada más en el área social, sino trabajamos con otros colegas que nos permiten visualizar sistemas complejos, entendiendo sistemas complejos no como que es más complicado o difícil, sino como el estudio de todo un conjunto de variables que nos permitan inferir en lo que estamos trabajando. Y entonces, algunos puntos me parecen relevantes que debemos de tomar en cuenta y que han abordado de manera muy exitosa en las ciencias sociales. El primero es reconocimiento de patrones. Gracias a los sistemas computacionales, pues ahora podemos identificar una diversidad de estos y además, pues generar diferentes procesamientos de datos. Otro es precisamente extraer información de fuentes fidedignas, que bueno, ese es un tema que vamos a tratar más adelante, pero reservorios científicos o bases de datos que son fidedignas o que al menos intentan serlo para poder hacer comparativas. Otra es los modelos predictivos. Y aquí estamos hablando de modelos incluso causales, porque no solamente trabajamos lo que es la parte del modelado, sino también actualmente trabajamos la parte algorítmica.
¿qué nos pueden decir los algoritmos con respecto de la búsqueda en el sentido de la causalidad? Otro es los análisis de imagen y de video, que anteriormente se complicaba y gracias a esta herramienta, pues nosotros podemos generar análisis que nos permitan incluso la expresión de las culturas. Porque cabe mencionar que la inteligencia artificial, pues realmente es una, tal cual como lo acabo de mencionar, una ayuda. Porque si hablamos del pensamiento que tiene Canadá, Estados Unidos, México, y no se diga de colegas de Centroamérica, Sudamérica y de otros lugares, pues si bien es cierto que buscamos el conocimiento científico o el camino científico, nuestra cultura hace esa diferenciación. Por lo tanto, la inteligencia artificial no viene a suplantar, sino viene a ayudarnos. Creo que otro tema también bastante interesante con respecto de los historiadores es la etnografía digital, porque se habla mucho de la etnografía, que durante mucho tiempo ha sido un tema relevante, pero ahora ya tenemos que trabajar con curado de contenidos, conductas económicas, intervención de apoyos personalizados, datos biométricos, y todo esto se tiene que reformular, reconsiderar en la forma en que abordamos la ciencia social con respecto de la inteligencia artificial. Entonces, aquí comienzo que la clave es que te lleves bien con la tecnología. No te oigo, Doc. Milton Aragón. Muchas gracias y pues buenos días. Creo que Mayra inició interesante el debate, ¿no? Sobre empezar a ver las posibilidades, ¿no? De esas, de cómo nos han transformado y pues sí, sí es cierto, en realidad no es como que nada nuevo, sino una herramienta más que tenemos al alcance en el proceso de construcción de investigación. Aquí voy a hacer referencia a un libro que se me hace bien interesante de Kate Crawford que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial. Tiene ahí unos puntos bien interesantes cuando divide inclusive hasta en niveles, así un nivel básico y un nivel superior en los cuales incide la inteligencia artificial, donde el básico son las prácticas técnicas y sociales, las instituciones de infraestructura y la política y cultura, donde tiene esa incidencia. Pero en un nivel superior ya encontramos los elementos como es la política, la mano de obra, la cultura y el capital, porque enmarca dentro de un modelo de consumo propiamente, un modelo económico, la cuestión de la inteligencia artificial, que sería como su base material. Entonces, la autora nos dice, la inteligencia artificial es un certificado de poder. Y aquí ya nos estamos metiendo a un asunto interesante sobre esta cuestión, si lo vinculamos a la transformación de las ciencias sociales hacia esta parte del poder, si pensamos un poquito en aquella propuesta, ¿no? De Foucaultianas del poder disciplinar, qué disciplina o qué coerción nos está metiendo, hacia qué nos está sujetando, así como sujeción, el poder que está produciendo la inteligencia artificial y sobre todo en, en la práctica ya propiamente tanto de investigación como de docencia dentro de las ciencias sociales. Y, y además es este certificado de poder porque reflejan y producen al mismo tiempo relaciones sociales y entendimiento del mundo. Creo que ahorita ya Mayra hizo una pregunta bien interesante cuando dice, ¿qué nos puede decir el algoritmo de la causa? Y justo que aquí es este entendimiento del mundo, ¿qué nos está diciendo el algoritmo? Porque estamos ya tan normalizados con la inteligencia artificial que sí hay incidencia, no sé, en la búsqueda de información, todo esto, pero también en qué momento es el sensor humano quien nos está marcando la línea y en qué momento se está funcionando un sistema de inteligencia artificial, separando esta cuestión del autómata, ¿cómo le llaman? El autómata turco, ¿no? Que el jugador de ajedrez turco, perdón. Entonces, ese entendimiento del mundo, ¿de quién es así? ¿Qué mundo o qué mundo quieren que entendamos?
desde dónde se va construyendo. Por ahí Eric Sandin avienta unas provocaciones bien interesantes cuando habla de esta colonización del mundo, cómo Silicon Valley va colonizando el mundo por medio de esta programación de algoritmos y va marcando como ciertas agendas bastante interesantes. Entonces, en siguiendo de Crawford, hace una diferenciación muy interesante entre lo que es el aprendizaje automático, que creo que ahí es donde encontramos estos elementos que están transformando las ciencias sociales en cuanto a nuevas formas de investigar, justo como esta red propiamente de utilizando las ciencias sociales computacionales con modelos predictivos, etcétera. Y por el otro lado tenemos la inteligencia artificial que ella domina en lo general como donde encontramos la formación industrial, donde está la parte política, la mano de obra, la cultura y la capital, que incide tanto en la parte ambiental, con modelos extractivos de minerales raros, hasta en la explotación de mano de obra con las granjas de datos, todos los elementos que se van metiendo de la maraña de esta industria, que ella la llama así, es una industria, la inteligencia artificial. Entonces ahí nos surgen hasta dos líneas, inclusive una que podríamos decir como más instrumental, que es el aprendizaje automático, que nos puede servir para hacer análisis, pero la otra como formación industrial nos marca también una línea de investigación general donde ampliamos ya el fenómeno de la inteligencia artificial como eso, parte de un fenómeno social que está ocurriendo con la forma de vida contemporánea. Y en estas diferencias es donde podemos encontrar estas transformaciones. Por un lado, la aceleración que se nos está dando por el aprendizaje automático y el que caemos en riesgo, ¿no?, de caer en desfase si no seguimos estos mismos procesos que van aumentando conforme aumenta la velocidad de las computadoras y todo eso. Pero por el otro lado están todos estos elementos que nos ponen en en esta maraña y que si empezamos a jalar los hilos, llegamos hasta cuestiones de calentamiento global y demás cosas por los mismos servidores con los cuales operan estas grandes compañías de inteligencia artificial. Entonces, la, la transformación se va dando y creo que aquí ya es nomás ubicarnos desde qué diferenciación vamos a estar observando la inteligencia artificial. Gracias. Gracias, Milton. Le pasaríamos la palabra a el doctor Javier Contreras. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Antonio. Eh, sí, coincido con mucho de lo que ha dicho Mayra, con mucho de lo que ha dicho Milton, indudablemente. La inteligencia artificial, los desarrollos de la inteligencia artificial no son nuevos en lo mínimo, pero lo que sí es nuevo es este boom que está teniendo a nivel social, digamos, a nivel del conocimiento público, del dominio público. Ahí sí hay un boom y sí es bastante novedoso el asunto. Entonces, ante lo que estamos es ante un proceso en curso, digo, refiriendo a la pregunta no tanto yo lo tomaría como qué ha transformado, sino qué está transformando la inteligencia artificial en las ciencias sociales. Porque estamos ante un proceso en curso donde la mayor parte de nosotros que estamos en las ciencias sociales, pues tampoco no somos expertos en ciencias de la computación y estábamos muy acostumbrados a este tipo de herramientas. Por lo tanto, para muchos de nosotros, en realidad estamos ante un momento inicial, ante un momento de descubrimiento de la inteligencia artificial, de los distintos tipos de inteligencia artificial. Estamos ante una gran cantidad de información, de noticias, particularmente en distintos medios, sea electrónicos, sea redes sociales, sean los tradicionales, donde nos dicen, una nueva inteligencia artificial ha podido desarrollar o encontrar que existen tantas variaciones en el genoma de la planta tal o del animal tal, o estamos ante una inteligencia artificial que ha permitido predecir tal cosa.
Y todo esto se convierte en un boom, en un proceso de aceleración, como bien dice Milton, ante el cual pareciera que todo va avanzando de forma muy rápida y nos tenemos que ir actualizando también nosotros de forma muy rápida. Y en este sentido, en las ciencias sociales no estamos muy alejados de ello. En las ciencias sociales estamos ante insisto, es un momento de descubrimiento, de acercamiento y de un incipiente aprendizaje, de comenzar a preguntarnos. Justamente por eso vemos hoy esta mesa, me parece, y por eso vemos mesas que se han realizado también apenas el año pasado y otras que comienzan a realizarse sobre este tema. Estamos en un momento en que nos estamos preguntando, bueno, ¿qué nos puede aportar la inteligencia artificial a las ciencias sociales? Y esa pregunta es muy interesante. ¿En qué puede ayudar a transformar la investigación en ciencias sociales? Y si realmente la puede transformar, me parece que sí. Bueno, ya sabemos que nos puede ayudar la inteligencia artificial en el análisis de datos masivos. Ya lo comentó también Mayra, nos ayuda también a todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes, a lo que tiene que ver con imágenes de videos, lo que tiene que ver con el análisis de grandes cantidades de textos. Nos puede ayudar con modelos predictivos, con modelos de simulación, algo que Antonio manejas muy bien y lo sabes tú muy bien. Nos puede ayudar, y este me parece que puede ser una de las cosas más interesantes, con la personalización y recomendación de contenidos. Pero hay un punto medular que tiene que ver con lo que yo mencionaba al inicio, de que esto es un proceso en curso, y con algo que mencionó tanto Mayra como Milton, que tiene que ver con el carácter interdisciplinar por un lado y por otro con desde qué dimensión queremos ver a la inteligencia artificial. Y comienzo por este segundo punto. Desde mi perspectiva, habría tres niveles desde los cuales las ciencias sociales nos podemos aproximar. Digo, más adelante lo voy a tocar un poco más a profundidad, pero ahora solo denuncio, ¿no? Uno es una especie de nivel ontológico, que tiene que ver con la tecnología de la inteligencia artificial, todo lo que implica el desarrollo de esta tecnología o de estas tecnologías y el impacto que tiene en la sociedad. Por otro lado, tenemos a la inteligencia artificial como posible método, como posible herramienta y que requiere entonces desarrollos específicos para la investigación en ciencias sociales. Y luego, por otro lado, tenemos a la inteligencia artificial o la aproximación que podemos hacer hacia la inteligencia artificial como investigadores o como estudiantes de ciencias sociales con respecto al uso de ciertas aplicaciones que nos pueden facilitar la vida, no solo en lo general, sino la vida de investigador o la vida de estudiante de ciencias sociales. Y esto es importante que lo tengamos de esta forma, porque la inteligencia artificial bien puede ser el objeto de estudio, bien puede ser una herramienta que nos permita aproximarnos al objeto de estudio, o bien pueden ser meras estrategias o aplicaciones que nos permitan también acelerar ciertos procesos en la investigación y en el estudio de las ciencias sociales. Pero, sin duda alguna, la irrupción de la inteligencia artificial y de todas estas herramientas y de las posibilidades que nos permiten, implican desde el terreno interdisciplinar, como lo decía Mayra, adaptar la inteligencia artificial nos implica adaptarnos como investigadores e implica quizá llegar a reinventar las prácticas mismas de la investigación. Y me parece que esto puede ser lo realmente interesante. Seguramente para quienes desarrollan inteligencia artificial, lo interesante es armar la inteligencia artificial. Para quienes hacemos la parte de las ciencias sociales, lo interesante es ver cómo nos mueve el mundo la inteligencia artificial. Y entonces eso nos deja una gran labor, a final de cuentas, a los investigadores y a las instituciones, aunque eso también es algo de lo que hablaré después, porque nos obliga a comprender, aunque sea de forma muy general, el funcionamiento de la inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales, y nos obliga también entonces a tener una formación específica que nos permita la comprensión y el desarrollo de las herramientas. Y este puede ser un elemento diferenciador, como mencionaba Milton también, entre unos investigadores y otros, y puede llegar a ser un diferenciador y que incremente incluso la brecha
entre estudiantes también, de acuerdo a cómo nosotros formemos a nuestros estudiantes en el uso y la aplicación de estas herramientas. Y en el diseño, por supuesto, de las herramientas. Y acá la implicación es mucho mayor porque entonces refiere a toma de decisiones a nivel de políticas educativas, de formación continua institucional y de otros muchos detalles que comienzan, como dijeron hace unos minutos, con ser amigos de la tecnología. Ya no podemos estar peleados con la tecnología hoy día. Tenemos que generar también nosotros un cambio de actitud, si se le quiere llamar así, para poder aproximarnos a lo que está sucediendo con estas nuevas tecnologías. Aquí lo dejaría yo ahora por el momento, Antonio. Gracias, Javier. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería precisamente con lo que estaba diciendo Javier, que es ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia y efectividad de los métodos de enseñanza en las ciencias sociales? Le daríamos la palabra a Milton para ir rotando poco a poco, después sería Mayra y al último Javier. Adelante. Gracias. Está interesante esta pregunta en el sentido de que ya nos implica hasta una práctica frente al grupo, pero también la práctica de los estudiantes, que cada vez es más normalizada el uso de redes sociales y todo para acceder al conocimiento. Acá en sociología me doy cuenta que muchas de las referencias que hacen los estudiantes ya es más en videos, en podcast o conferencias que ven en internet que la lectura que se les da. Buscan alrededor. Pero volvemos a esa pregunta de qué nos dice el algoritmo, ¿no? El, el que está haciendo el podcast y todo, pues también esto, obviamente lo obtiene de ya ahora con el chat GTP y todo eso, de ahí obtener la información solamente lo transmite, se vuelve un comunicador, pero se va reduciendo, ¿no? Nos vamos alejando de la fuente. Y cuando estaba preparando para esta plática, me salió una publicidad ahí en Facebook bastante interesante, de donde ofrecían un curso de la inteligencia artificial en investigación académica, así tal cual decía. Y venía una serie de puntos que iban a tocar, pero si lo pensáramos como estos iceberg que andan ahí en redes sociales, se pone interesante porque sí parecía tal cual. El primer punto que ellos te marcaban era la gestión bibliográfica, la utilización de la inteligencia artificial para hacer gestión bibliográfica. Y dices, bueno, está bien, nos ahorra mucho trabajo. Recuerdo que antes las búsquedas en Google y todo eso teníamos que casi meter entrecomillado y luego un más para que nos fuera vinculando ahí y sacando aproximaciones a lo que queríamos, y ahora casi con poner palabras sueltas nos da más o menos según nuestros mismos procesos de búsqueda, nos vincula y nos da la fe. Entonces ya en ese punto, como gestión bibliográfica, la inteligencia artificial nos, nos apoya a la parte de la docencia. Ya se hacen más específicas las búsquedas, dándoles a lo mejor nosotros los puntos, los parámetros de búsqueda para que encuentre las referencias. Pero luego el segundo nivel que nos presenta esa publicidad dice escritura académica. Así como si he visto que se están utilizándolo para corregir los textos, como hay como que un elemento de corrección de textos, pero también, y me voy adelantando un poquito mejor, ahorita mejor más adelante lo retomamos eso, pero también hay una implicación de qué tanto el texto sí se está produciendo o no, qué tanto el texto se vuelve de repente original cuando solamente tú lo que estás haciendo es copiar y pegar de la misma programa. Y luego después el tercer punto que manejaban en ese curso es el análisis de los textos. Análisis respecto a qué. Creo que parte del trabajo, y aquí es donde entramos en un punto con estas diferenciaciones bien interesantes que tendríamos que hacer y que autores como Byung-Chul Han ya no están ahí advirtiendo, nos están diciendo, es hacer esta diferencia entre conocimiento e información. Información como solamente un cúmulo de datos que no produce conocimiento tal cual por la aceleración y la velocidad con la cual se están produciendo, y tenemos un exceso de datos, y el conocimiento que ocupa una parte reflexiva, más
introspectiva, más introyectada de esta información. Entonces, un análisis de textos que nos haga la inteligencia artificial, ¿qué tanto realmente me está a mí produciendo una experiencia o un conocimiento al respecto de qué tan reflexivos son? Y el tercero, divulgación académica, que yo creo que estaban ahí medio disfrazando de cómo producir textos científicos utilizando inteligencia artificial, que ya he visto por ahí, y he encontrado algunas revistas que inclusive ya te están poniendo en en los criterios de que especifiques si tomaste parte del texto de programas de inteligencia artificial. Esto es interesante porque hay un libro de Scaviano que empieza con una discusión de una demanda que hubo a una compañía china por un contrato producido por una inteligencia artificial sobre de quién era la autoría del texto. Entonces, esto es interesante porque si lo pensáramos así, utilizando una analogía, como si fuera la inteligencia artificial una especie de imaginario colectivo, y tuviéramos acceso a ese fragmento y lo agarráramos y lo plasmáramos en un papel, entonces, ¿de quién es la autoría? Y creo que estos son los riesgos en los procesos de enseñanza, de que todavía nos meten un doble reto a los docentes, de también hacernos el ojo para ubicar qué puntos son producidos desde la inteligencia artificial y qué se están producidos desde los sujetos. Yo creo que ahí hay que reivindicar el error ortográfico. No, escribir menos como máquinas, como nos plantea así impersonal y que siguiendo estos puntos, sino meter errorcitos ahí que nos permitan ubicar este sentido humano. Porque si no, vamos a caer en la trampa les diría Zizek, ¿no? Los objetos interpasivos. Nos genera una interpasividad que no va a producir conocimiento, sino solamente va a producir datos. Entonces, el impacto justo en esta parte de la enseñanza es en cómo traducir del dato al conocimiento, que siempre ha sido en realidad. Pero en esta época donde estamos acostumbrados a lo efímero, el scrolling, a darle, a ver videitos de 20 segundos, creo que el reto se hace todavía mayor. Gracias. Muchas gracias, Milton. Le daríamos la palabra a Mayra. Adelante, Mayra, con tus reflexiones para esta pregunta de cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia y efectividad de los métodos de enseñanza en las ciencias sociales. Adelante. Bueno, retomando lo del doctor Contreras y Milton, Te escuchamos muy lejos, Mayra. ¿así se oye mejor? Realmente no. Voy a tratar de... Así ya te escuchamos bien. Yo voy a tratar Así ya te escuchamos bien. Okay. Bueno. Ya te perdimos completamente, Mayra. No te escuchamos nada. Ay, ¿así? Así ver, ya te ¿así? escuchamos. Ah, Ahí ya ok. te escuchamos bien. Muchas gracias. Bien, retomando lo que dice el doctor Milton y el doctor Javier, creo que hemos dejado a un lado una materia muy interesante que nos enseñan en educación media superior, que es la etimología, y que es el significado, por ejemplo, de inteligencia. Porque muchas veces pensamos que inteligencia, pues todo lo sabe, cuando realmente, según la RAE, pues es el entendimiento, talento, capacidad, habilidad de resolver problemas. Y en ese sentido, considero que en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, nos puede coadyuvar a personalizar el aprendizaje del alumnado, pero desde una perspectiva donde el humano genere cuestionarios validados que nos permitan identificar en qué dato están, en qué nivel están. Entonces, un diagnóstico para todos los docentes con respecto a los estudiantes sería una buena forma de iniciar lo que es el tener contacto con la inteligencia artificial. Segundo, capacitaciones tanto para docentes como estudiantes. Porque ¿quién realmente se ha metido a investigar qué es la inteligencia artificial, cómo trabaja,
cuáles son las diferentes perspectivas, porque pues la mayoría de la gente, particularmente más bien en México, pues utilizan los jóvenes algunos programas que son gratuitos, pero sabemos que realmente no hay nada gratuito. Todo tiene un costo, no somos beneficencia, y eso lo escuché en varios paneles con investigadores a nivel internacional sobre el tema. Entonces me parece que sí es reflexivo que la inteligencia artificial no es gratuita y por lo tanto tenemos que estar capacitados con respecto de cómo usarla. Es una forma en que nosotros podemos implementar sistemas o tutorías inteligentes que apoyen a los estudiantes cuando nosotros estamos en deshoras. Y en el caso, por ejemplo, de docentes, calificar y evaluar de manera automatizada, porque nos ahorran un chorro de tiempo. Y no me dejarán mentir, en el área de investigación te absorbe un 80% el trabajo que estás estudiando, que estás tratando de resolver, y un 20% que tienes que revisar clase, atender estudiantes que nosotros con toda la actitud buscamos la forma de tener pues esa calidad para sus trabajos. Entonces, esta puede ser nuestra aliada para trabajarlo o aterrizarlo desde esa perspectiva. Con respecto a la asistencia de la escritura, como bien lo dijo el doctor Milton, escribir un artículo científico desde una perspectiva que el ser humano lo entienda, pues tiene su nivel de dificultad. No, comentaba yo en un principio que la inteligencia artificial es un compendio de lo que mucha gente dice, pero pues mucha gente no acapara, por ejemplo, palabras elegantes o lo que nosotros queremos transmitir. Por eso comentaba de la etimología. Entonces, mucha gente puede pensar muchas cosas, pero no hay como el que está escribiendo, buscar que esa persona identifique lo que realmente el investigador quiere abordar. Incluso en una tarea tan sencilla, el nivel de abstracción o la forma en que el humano va trabajándolo, sobre todo los jóvenes que están con esas tareas, pues te va a permitir que tengas más conocimiento, porque también si hablamos de cuáles son los niveles de educación con respecto de los diferentes países, bueno, pues me atrevo a decir que aproximadamente tenemos 30 años atrasados respecto de todo lo que hay en el mundo. Tendrían que salir al extranjero para que podamos visualizar esa parte. Y por otra parte, creo que las simulaciones y las interacciones de la realidad virtual van a ser un aliado para permitir que la gente de la ciencia social, en situaciones donde no podemos acceder, pues tengan un estado del arte de lo que está sucediendo, una comprensión que nos permita abordar esas inferencias, porque al final de cuentas el humano es el que infiere. Podemos tener un número, un texto, pero uno como humano es el que decide qué poner y qué no poner. Aquí quiero añadir un libro bastante bueno que me parece interesante, que es de Antonio Blanco, que se llama Aprender a enseñar. Entonces, este libro nos puede aterrizar desde la parte más práctica antes de la inteligencia artificial, visualizar las diferencias de la inteligencia artificial y posteriormente trabajar la inteligencia artificial en pro de la ciencia y particularmente sin dejar a un lado el tinte humano. Esa sería mi participación. Muchas gracias, Mayra. Le pasaríamos el micrófono entonces a Javier para que nos comente este punto. Adelante, Javier. Sí, gracias. Creo que tendríamos que comenzar por preguntarnos sobre la pregunta. Si es que es realmente sobre la eficiencia y la eficacia sobre lo que queremos reflexionar. Luego tendríamos que distinguir, en todo caso, si coincidimos en que sí es sobre la eficiencia y la eficacia, tendríamos que preguntarnos la eficiencia y la eficacia ¿para quién? Esto es, ¿para la gestión o para la administración de la enseñanza? ¿Para la enseñanza misma y por tanto para los profesores? ¿Para la investigación?
o para el estudiante en su proceso de aprendizaje, porque cada una de estos puntos referenciales también implica una reflexión muy específica sobre cada elemento. Yo lo pensaría, yo lo quisiera pensar más en términos desde el investigador y sí, quizá hablar más desde mi propia experiencia aquí. Me parece que la inteligencia artificial tiene una aplicación muy interesante para varias cosas, y aquí me voy a referir a herramientas específicas. Primero, cuando estamos en el proceso de investigación o estamos en el proceso incluso de que vamos a dar una clase o que estamos leyendo, entrándole a temas nuevos y que de repente no hay algún concepto, alguna idea o una referencia en el texto que nos parece interesante a un autor o a un libro en específico o a un artículo en específico. Antes deteníamos la lectura y de aquí a que encontrábamos el libro, y si estaba en la biblioteca, qué bueno, o si lo encontrábamos por ahí en PDF perdido en la internet, también qué bueno, o si teníamos los recursos para comprarnos el libro en ese momento en Kindle, qué bueno, y para que al final, después de dedicarle 2, 3 horas, resultara que no nos interesaba en realidad ese texto. Y ahí, por ejemplo, lo que hoy nos permite ahorrar en tiempo, claro, con referencias no tan nuevas, pero lo que nos permite ahorrar en tiempo ChatGPT o BART, que ahora ya no se llama BART, creo, Gemini, algo así, es impresionante. Y nos permite tener una entrada rápida a temas, conceptos, autores, como estoy diciendo, que no necesariamente, o que son adyacentes a lo que realmente nos interesa, pero que nos pueden aportar en algún momento una idea y mayor claridad a lo que estamos leyendo. Y eso es interesante. El mismo ChatGPT o BART, si lo quieren usar así, sirve para rebotar ideas. Esto es, cuando estamos atoradísimos o cuando queremos comenzar a desarrollar alguna idea, o queremos entrelazar conceptos. Oye, ChatGPT, ¿qué me dice el concepto o de qué trata el concepto de Deep Play de Turner y cómo lo puedo aplicar a la inteligencia artificial? Y te va a dar una respuesta. No es que sea la respuesta, porque volvemos, aquí no hay las respuestas, es una respuesta posible. Y eso lo que te permite es rebotar una idea. Y entonces comenzar a generar o dar el puntapié inicial o el saque inicial, si le quieren decir así, a un proceso creativo y de reflexión, donde lo que se pone en juego es el reservorio intelectual de conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Y en eso radica la originalidad. La originalidad no radica en que se cree algo nuevo de la nada, porque no existe ese algo nuevo de la nada, sino en que pongamos en juego los distintos conocimientos que cada uno de nosotros tenemos para darle un toque, un twist a cómo estamos observando o cómo proponemos que se observe y se interprete la realidad. Y eso es muy interesante y eso lo ayuda a hacer en estos casos herramientas como ChatGPT, les decía. En este sentido, una de sus aplicaciones es para producir ideas, para ayudar a producir ideas. No es, insisto, que el ChatGPT te dé la respuesta, es que te ayuda a producir ideas que permitan despertar la creatividad para aplicar y solucionar las cosas o proponer ciertas soluciones. Luego tenemos herramientas como Elicit o herramientas como SciSpace que te sirven para hacer revisiones de literatura muy rápidas. Muy rápidas. Y lo que antes, insisto otra vez, nos tomaba una cantidad de tiempo enorme, ir a la biblioteca, más o menos encontrar cuál es el tema y luego de ahí ir a hojear los textos, sí, cada libro, los índices, para ver si nos servían o no. Hoy, en unos poquitos minutos, te sale una lista tremenda cuando le preguntas, oye, Elicit o SciSpace, ¿qué es lo que se ha trabajado último, qué se ha publicado últimamente sobre inteligencia artificial en las ciencias sociales? Y te lo da en 2 minutos. Y además te da un resumencito. Y además te da las ligas a otros textos. En ese sentido es impresionante en términos de eficiencia
y de eficacia para el investigador, lo que te permite avanzar, Eliseo. Un tema distinto, pero que debemos de ser conscientes al respecto, con respecto a las revisiones de literatura y lo que te permiten Illicit o SciSpace u otras herramientas que puedan existir y yo no conozca, es justamente los datos que tiene dentro la herramienta. Porque de pronto encontramos, y me ha pasado, que no te refieren ningún texto en español. Entonces, a final de cuentas, están llenos de las bases de datos con los artículos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Rusia, pero hay partes del mundo que no estamos incluidas ahí. Y eso genera sesgos, por supuesto, y como lo mencionaba Milton hace unos minutos, te va generando un proceso en el cual no existe esa apertura real hacia la construcción de conocimiento desde distintas perspectivas geográficas, y no solo por geográficas, sino también por culturales y también por el tipo de conocimientos que circulan en esos espacios geográficos. Entonces, ese sí es un problema del cual, por supuesto, cuando hacemos uso de esas herramientas, también tenemos que estar pendientes y que de pronto incluyen también algunos textos que no necesariamente son académicos, por ejemplo, y que entonces se pueden prestar para propaganda, se pueden prestar también para deepfake, se pueden prestar para muchas cosas. Entonces debemos de tener mucho cuidado también con ello. Y luego tenemos también, insisto, aplicaciones de inteligencia artificial como herramientas para minería de datos y para procesamiento y análisis de datos. Y este es otro tipo de herramientas. Y tenemos ahí desde que, por ejemplo, Atlas-T comienza a integrar elementos de inteligencia artificial hasta muchas otras, que ahí yo no conozco tanto. Pero sin duda tenemos muchas, donde también entonces, pero esto te surge una pregunta, porque efectivamente te permite hacer el análisis quizá más rápido. Pero ¿realmente se entiende el proceso de análisis? Es decir, es cierto, uno es quien debería, desde la teoría, construir los conceptos y las variables, pero en muchas ocasiones cuando metes la información a estas herramientas, de acuerdo a lo que te está dando, o de acuerdo a los textos que está analizando, ya te propone los conceptos y las variables. La pregunta es, ¿qué tan reflexivos estamos siendo o qué tan reflexivo debe ser el investigador experimentado, pero también el nuevo investigador, el que se está en proceso de formación? ¿Qué tan reflexivo es para cuestionar o no esas propuestas que te hace el algoritmo, digámoslo así? Y luego tenemos, como ya lo mencionaron, las herramientas para la escritura del artículo o del documento, de la comunicación científica que se trate. Y claro, hay cosas que metes el texto y la presentación PowerPoint te aparece en 2 segundos. Y dices, wow, eso es impresionante y también es increíble, pero realmente te está reflejando lo que tú quieres destacar, lo que para ti es realmente importante o no. Entonces, aplicaciones de la IA hay muchas, seguramente va a haber más muy pronto. El asunto es desde dónde las queremos utilizar y para qué las queremos utilizar y con qué límites y alcances. Y acá otro de los temas que seguramente aquí van a surgir, que tiene que ver con la ética, es con qué alcances éticos también es con el que los queremos utilizar y sobre todo con el que queremos enseñar a nuestros alumnos la utilización de estas herramientas. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué oportunidades? No es cierto, no, así ya están todos. A ver, pasaríamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para abordar problemas complejos en el campo de las ciencias sociales? Le daríamos la palabra ahora a Milton. No, más bien a Milton de una vez, sí, luego Mayra y luego Javier. Ok, ¿no seguía Javier? Pero acaba de hablar. Ok. Para que no se con el micrófono, ¿verdad? Bueno, para abordar problemas complejos.
creo que ese es el principal aporte como herramienta. Aquí el problema es, yo creo, entender los límites de la complejidad y diferenciarlos de los abusos de la complejidad. Ha habido un boom así, este tema hasta me resulta divertido porque ha habido un abuso del concepto de complejidad, malentendido muchas veces porque se retoma de partes de la divulgación científica, más que entender el proceso complejo con todas sus características de no linealidad, y luego casi después lo vuelven como si fuera una fórmula mágica que no se puede desprender de las investigaciones interdisciplinarias en las ciencias sociales. Entonces ya que vas a hacer una investigación interdisciplinaria como si existiera tal cosa o como si realmente si nos pusiéramos a pensar o a reflexionar más bien, toda investigación de entrada tiene un principio interdisciplinar, a menos que estemos en algo muy específico, pero también esto, para llegar a eso muy específico tuvimos que tener una formación entre distintas disciplinas para abordar eso. E igual las cuestiones de la complejidad, los procesos de la complejidad también está de la suma, el total es mayor que la suma de sus partes, etcétera, etcétera, son también elementos que nos meten en esta cuestión de no poder abarcar todo, ¿no? De no tener esta omniabarcabilidad, lo que nos hace la inteligencia artificial o los puede permitir, pero sobre todo como herramienta, es que nos permite clasificar, construir etiquetas. Nos puede permitir construir etiquetas y nos puede también construir conjuntos de información, pero volvemos al mismo punto. Para evitar, no sé, frases que he escuchado inclusive en conferencias de que es que la realidad es compleja, por lo tanto ocupamos métodos complejos. Pero ¿qué es un método complejo? Entonces ocupamos un método complejo y por lo tanto entonces ocupamos una herramienta compleja. ¿Y dónde está la mayor complejidad ahorita en herramientas? Pues en un modelo matemático y caemos en aquel que ahorita está muy de moda por una novela recientemente publicada, en aquel Maniac de von Neumann, en este superordenador que crearon después de la posguerra, que lo que pedía es que se eliminara al humano en algún momento y también permitió generar algunas armas ahí bastante destructivas. Pero, pero ¿en qué, cómo podemos nosotros generar estos principios de complejidad desde las herramientas de la inteligencia artificial? Los que trabajan simulaciones, modelaciones, pues les permite tener más, pues por llamarlo, control en la construcción de escenarios posibles en estos elementos, pero también nos permite construir modelos contingentes que los tenemos muy olvidados y también tenemos una posibilidad de búsqueda de sentido simulado en espacios de posibilidades. Pero ahí es donde ya entraría realmente la verdadera discusión interdisciplinaria, no en el sentido de forzar las cosas, sino en ejemplos como este que estamos teniendo aquí del diálogo. Creo que a través de ya del diálogo entre disciplinas es donde empezamos a construir esta cuestión de encontrar lo similar en lo diferente que nos da la disciplina. Entonces, en encontrar estos elementos o con estas técnicas de análisis, por ejemplo, los simuladores, una lectura que nos permita desde distintas disciplinas empezar a observar el fenómeno, que nos apoye en la construcción de un problema de investigación mayor al que podamos tener alcance desde las limitaciones de nuestra propia disciplina, porque al final nos empezamos a cerrar y si siempre estamos discutiendo entre los mismos, lo único que hacemos es construir una frontera muy cerrada, cuando la disciplina lo que tiene es una frontera permeable, como si fuera una membrana celular y por procesos de ósmosis permite la entrada. Igual nosotros somos ese proceso de ósmosis. El problema es que, y volvemos al mismo punto,
El problema está en en esta construcción del exceso de información y el mito que se está construyendo de la interdisciplina a partir de la complejidad, cuando la complejidad no se entra en la construcción del fenómeno o de la delimitación del fenómeno. Y ahí sí me voy a ver muy lumaniano, que me encanta leer este autor por estas cuestiones de que es muy cajita, igual que yo, de poner las cosas en diferenciaciones. Es que lo que nos permite también obtener, trabajar esta cuestión de enfocarnos desde los sistemas complejos o desde la misma complejidad, que no es lo mismo, es delimitar el fenómeno, pero ubicarlo siempre y tenerlo claro que es un fenómeno que construye su realidad en el mismo sistema de la ciencia. Entonces, la complejidad que nosotros tenemos en ese sistema no es la misma que se presenta en el sistema económico, en el sistema político o inclusive en el sistema social. De ahí que tenemos simplemente esos espacios de posibilidades a partir de los propios constructos que tenemos nosotros. Y eso mismo se lleva después con la misma inteligencia artificial. La inteligencia artificial no nos va a permitir decir de aquí a, ni ningún modelo, estoy casi seguro, de aquí a 100 años, cómo se van a comportar los patrones climáticos, o cómo se van a comportar los flujos migratorios, o cómo se va a comportar cierto fenómeno, y sobre todo sociales, que son todavía parte hipercomplejos porque tenemos la parte de la subjetividad humana que es impresionante, y más en estos procesos de aceleración, como diría Rosa, ¿no? Estos de identidades que se van mutando también hasta más rápido. El, el punto es que la complejidad que vamos a tener y que vamos a poder trabajar desde estos sistemas vinculados a la inteligencia artificial son escenarios. Y un escenario que se enriquece con la discusión entre todos, pero discusiones horizontales donde no partamos de un principio del saber, sino que somos sujetos puestos al supuesto saber. Y la construcción del conocimiento se da por esta reflexión. Entonces, más que tenerle la fe a la herramienta, volvemos otra vez al punto, al sentido del humano en la construcción del conocimiento científico. Creo que eso es lo que tendríamos que tener, si no vamos a acabar en un maniac que nos va a pedir destruir la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Le daríamos la palabra a Mayra. Por favor, Mayra. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, retomando un poquito lo que han dicho mis colegas, como bien lo comentan, la parte de los sesgos, ¿verdad? La importancia que tiene o como área de oportunidad, pues la retroalimentación que tanto como estudiantes e investigadores podamos dar a cada una de las ideas que aporta la inteligencia artificial y que, como bien también lo comentó el doctor Contreras, pues es algo que es algo añadido que antes no teníamos. A lo mejor no comprendíamos algo, pero la inteligencia artificial nos permite visualizar algunas perspectivas que en primera instancia no podemos abordar. Entonces, la retroalimentación es una buena área de oportunidad. Otra es la generación de rutas de aprendizaje. Y eso quiere decir que el tema humano sigue estando presente. Si bien es cierto que la inteligencia artificial nos puede generar en algunos segundos un montón de información, también es cierto que dependiendo del lugar geográfico o del fenómeno en estudio, podemos nosotros entonces abordar para que los presentes y futuros pues tengan una perspectiva de dónde iniciar y no necesariamente la tecnología. Otra es el uso de plataformas de aprendizaje desde el punto de vista significativo. El desarrollo profesional continuo. Es decir, también la inteligencia artificial, junto con el diagnóstico que podemos dar con nuestros estudiantes, inclusive como docentes, pues nos puede abrir esta posibilidad de cuáles serían las áreas que nos puedan permitir en abordar el trabajo que estamos haciendo. Y creo que esa parte pues está en desarrollo, no
de lo que me ha tocado y he tenido la oportunidad de leer o de entrar en algunos congresos y pláticas, como bien lo dijo el doctor Contreras, pues es ahora el punto inicial de lo que va a suceder con la inteligencia artificial en el área social. Otro punto sería la calidad de los datos. Si bien es cierto que da una perspectiva, bueno, los estudiantes tienen muchísimo trabajo, así como los investigadores, con respecto a la generación de conocimiento y de inferencia. Por otro lado, como lo comenté en un principio, las causalidades. No es lo mismo una correlación que una causalidad. Insisto, en la parte de los algoritmos, pues es un tema que si bien es cierto, los de ciencias sociales da un poquito de miedo, déjenme les digo que es una de las mejores herramientas con la que te puedes apoyar para buscar el porqué de las cosas. Entonces, a veces pensamos que modelos predictivos, predicción, implica que voy a decir que no, sino encontrar las causas nos van a permitir esas rutas de aprendizaje. Y por último, creo que la interdisciplinariedad siempre va de la mano con todo lo que estamos haciendo. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, me he encontrado que los ingenieros, por ejemplo, tienen un tema y casualmente en el área social es lo mismo, pero desde otra perspectiva. En el área biológica es de otra, pero es el camino es muy parecido, muy similar. Entonces, a pesar de que tenemos cada quien una especialidad o buscamos la forma de encontrar nuestro parámetro, déjenme les digo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude a buscar cómo se llama eso que yo hago, pero desde otra perspectiva. Y entonces buscar ayuda humana que permita dirigir a esos reservorios científicos, a esos lugares de fuentes fidedignas, para que podamos nosotros avanzar en todo lo que estamos realizando. Entonces, hay muchas oportunidades, sinceramente mucho que trabajar, pero estamos en el punto inicial y creo que esta charla y otras nos van a permitir que en un futuro reflexionemos lo que dijimos, lo que se va a hacer, lo que se está haciendo y lo que seguramente va a ser de éxito en el área social. Muchas gracias, Mayra. Le pasaríamos el micrófono al doctor Javier Contreras. Adelante, Javier, por favor. Sí, gracias. Voy a retomar un poco algo que dije al inicio, que tiene que ver con que la inteligencia artificial y la entrada de la inteligencia artificial al mundo de las ciencias sociales, al mundo de la investigación, nos implica adaptar y reinventar la práctica de investigación. ¿Por qué hablo de esto? A ver, hay como una especie también de malentendimiento o de mito que está apareciendo con respecto a la inteligencia artificial y que tiene que ver justamente con estas grandes aplicaciones que son las que se han llevado, digamos, el aplauso del público, que son ChatGPT, BAR, este tipo de inteligencias artificiales generativas. Y es que le pones algo ahí, le metes un prompt y ¡zas! Te avienta ahí un rollo, un buen de información, ¿no? Un texto, una respuesta grandota. Aunque a veces alucina, debemos decirlo, inventa cosas. Pero el asunto es de que en la práctica de investigación, en la práctica diaria, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no va a funcionar por sí sola. Para que funcione necesita una gran cantidad de datos, necesita una gran cantidad de información. Y si nos vamos a ciertos contextos que, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países del mundo, y en muchas áreas temáticas además, son datos que no existen, son datos que tenemos que construir, que el investigador tiene que construir
Entonces, a final de cuentas, no hay límites también en los cuales no puedes utilizar la herramienta. Y eso lo tenemos que aprender a distinguir también. ¿En qué momento para una investigación en específico está madurado el campo de información disponible para hacer uso de la IA? ¿Y en qué campos o temáticas o regiones no existe la información, ya no digamos para generar o para poner a trabajar una IA, sino para hacer un reporte simple? Y esa es la labor del investigador, a final de cuentas. Y en muchos casos, la labor del investigador en ciencias sociales es esa, la de rescatar información que está perdida entre miles de archivos. Claro, después la podemos escanear a lo mejor y entonces sí meter a reconocimientos y que haya cierta herramienta de inteligencia artificial que te permita rescatar ciertas cosas, pero hay otros donde tenemos que hacer incluso la traducción y tenemos que hacer otras cosas o tenemos que ir a hacer la entrevista para que los informantes nos den cierta información que luego podamos traducir para poder después, en ciertos indicadores, para poder después llevarlo a una simulación con inteligencia, digo, con redes neuronales o no sé. Cuando hablamos y esto para el caso de problemas que aparentemente no son tan complejos, ¿no? O de situaciones que no son tan complejas, pero cuando queremos resolver y construir un problema desde la complejidad, entonces sí se requiere la interdisciplinariedad y el trabajo conjunto entre economistas, historiadores, politólogos, sociólogos y por supuesto gente de ciencias de la información, de la computación, que le sepan a los algoritmos, ¿no? Y que entonces nos podamos preguntar, bueno, ¿cómo podemos resolver desde el tipo de información que puede llegar a requerir el algoritmo o qué nos puede aportar trabajar con una inteligencia artificial para resolver cierto tipo de problemática? Y entonces, a partir del tipo de herramienta también, qué tipo de información es la que necesitamos recabar y construir para poder hacer que funcione el asunto y entonces poder tener respuestas mucho más interesantes a que si cada uno fuera por su lado, por su cuenta, en su distinto tiempo. Y eso nos lleva entonces a reinventar, decía yo hace un momento, y a adaptar nuestras prácticas de investigación. ¿Por qué? Porque para empezar necesitamos comprender desde las ciencias sociales el funcionamiento general de la inteligencia artificial y de las distintas inteligencias. Si son inteligencias artificiales narrow o estrechas o especializadas, digamos de así mejor, o si son inteligencias artificiales mucho más generales. Y lo que vamos a requerir generalmente son inteligencias artificiales especializadas. Y aquí hay una brecha interesantísima e importante que solventar, porque efectivamente desde las ciencias sociales generalmente no conocemos el lenguaje, ya no digamos el de programación, no conocemos el lenguaje que utilizan las ciencias de la computación y viceversa. Quienes han estado en todo caso un tiempo en un lado y un tiempo en otro, tienen un pie en uno y otro, son quizás los mejores traductores, ¿no? de lo que se puede necesitar y lo que se puede requerir. Y entonces, para poder avanzar en necesidades específicas de investigación, queriendo tratar problemas complejos, me parece que es importantísimo que estemos en condiciones y que tengamos, ahora sí, capital humano, que esté en capacidad de crear y de diseñar inteligencias artificiales específicas para ciencias sociales y en particular para los proyectos que se pueden llegar a construir. Y entonces, ahí sí podemos someter a prueba teorías, hipótesis a gran escala, a gran velocidad, pero insisto, esto requiere no solo la buena voluntad de los investigadores o la buena actitud de los investigadores. Para que esto se pueda construir, necesitamos replantear el esquema de compartimientos bajo el cual se ha construido, a final de cuentas, la ciencia en general y las ciencias sociales en lo particular, ¿no? Debemos de tratar de olvidarnos un poco, algunos de nosotros, por lo menos, de que existen
que en realidad no existen barreras o fronteras materiales impermeables entre disciplinas, sino que sino que son barreras creadas artificialmente, porosas totalmente, y solo en la medida en que comprendamos eso y que se comiencen a generar políticas educativas de desarrollo científico y tecnológico de esa manera, es en la medida en la cual vamos a poder comenzar a avanzar en estos términos, ¿no? Estos ejercicios, por supuesto, son muy interesantes y, por supuesto, ayudan a que comencemos a generar estas ideas de que es necesaria entonces ya la transdisciplinariedad, la interdisciplinaridad, la comunicación entre disciplinas para resolver problemas, pero se requiere un empujoncito más. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, Javier. Pasaríamos entonces a la que sería la última pregunta, porque ya tenemos el tiempo pues más o menos encima, y para dejar espacio a preguntas de parte del público que nos acompaña el día de hoy. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se puede garantizar la ética, la equidad y la inclusión en el uso de la inteligencia artificial en las ciencias sociales? Le daríamos la palabra a Mayra. Mayra, por favor, si puedes respondernos esta pregunta. Adelante. Claro que sí. Bueno, como bien lo comentaban mis compañeros, entendamos que la inteligencia artificial, pues, es un medio para visualizar desde diferentes perspectivas una visión computacional, la utilización o el conocimiento de herramientas como Machine Learning, aprendizaje profundo, procesos de lenguaje natural, comunicación. Y pues en este sentido es importante que garantizar sería capacitarnos, capacitación constante sobre las ventajas, desventajas que tiene la inteligencia artificial. Otro punto pues es abordar una lectura crítica, constructiva de lo que nos está generando la inteligencia artificial versus con todo el estado del arte de lo que estamos trabajando, tanto estudiantes en sus tareas, en su quehacer, investigadores en el ámbito científico, y también no dejar a un lado el profesional, que es el que está en el campo laboral y que de alguna manera también tiene contacto con la misma, porque al final de cuentas, tanto un investigador como un estudiante también tiene conexión con el área laboral. Otra sería el que el humano es el que tiene la capacidad de decisión, y entonces el humano también tiene que ir a esos lugares, como decía el doctor Contreras, donde no tenemos información, y debemos de buscar esas áreas de oportunidad para integrar todo este contexto. Por ejemplo, hablamos ahorita de que todos tenemos fibra o computadoras, y no es cierto. Según el INEGI, pues hay algunos lugares que, aunque no lo crean, en México, pues todavía no cuentan con un servicio, por ejemplo, de Internet. Y entonces, de alguna manera, pues el tener esta información nos generaría la parte de inclusividad. Por otro lado, el realizar una investigación en el contexto de causalidades algorítmicas, como lo he estado repitiendo, y en ese sentido, pues abordar que la ciencia social siempre va a tener esa perspectiva humana, y que al final de cuentas, imagínense si tuviéramos todo automatizado y robotizado, pues ¿dónde queda el humano? Entonces el humano siempre va a tener la pauta en pro de la sociedad. Entonces, ese sería como a grosso modo, además de incentivar la enseñanza y aprendizaje desde diferentes perspectivas de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Mayra. Le daríamos la palabra al doctor Javier Contreras para cerrar precisamente esta primera sesión con los comentarios del doctor Milton Aragón.
Adelante, Javier, por favor. Sí, muchas gracias. Esta es otra pregunta bastante interesante. A ver, eh, volvemos, ¿no? ¿Cómo pensamos a la inteligencia artificial entonces? Y en este sentido me parece que la inteligencia artificial es un colaborador. Es eso. La inteligencia artificial puede jugar el rol de un colaborador. Eh, sí es una herramienta, pero es una herramienta para la colaboración sí, para la colaboración, pero no un creador en sí. No porque no te genere cosas, sino porque eh, a lo que me refiero es que es esta idea de que te puede dar el saque inicial para que sobre eso construyas. Y no te quedes con eso. O sea, la inteligencia artificial no es puede darte o puede servirte para incrementar si tu eficiencia, tu eficacia en ciertos procesos. Si lo quieres ver como un atajo, pues está bien, pero no es para hacer trampa. O sea, no es para que le entregue el alumno al profesor la investigación sacada de ChatGPT, ¿no? Vamos, ¿se puede usar para eso? Sí. ¿Es deseable eso? No. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la herramienta la tienes que utilizar como una herramienta para crecer y fortalecer los procesos de creatividad, de creación y de conexión, los procesos de pensamiento, los procesos justamente de inteligencia. Te puede servir para aumentar tu capacidad de comprensión de los problemas y generar perspectivas novedosas. Para eso sirve, a final de cuentas. Pero no es un creador, no es un creador si queremos solamente tomar lo que nos salga ahí. Y entonces, otra vez, ¿dónde está la distinción entre el pensamiento original y el plagio, ¿no? El pensamiento original viene dado, y reitero, por el acervo de conocimientos que uno tiene y que uno pone en juego. Milton, por ejemplo, hace rato mencionó a Hermann Rosa, mencionó a Byung-Chul Han, mencionó a Sabine, mencionó, no recuerdo a quién más, pero bueno, ese es el acervo que nos ponen en juego y es importante. Y a lo mejor yo los conozco y me resuenan a mí. A lo mejor a Mayra, ella no los va a resonar, pero insisto, puede ir rápidamente a ChatGPT, ver de qué están hablando, y entonces comienza a resonar igual que nosotros, y entre nosotros se comienza a construir, o en el público, quien nos esté viendo lo puede hacer también, y entonces comienza a decir, se está refiriendo a aceleración, a estos procesos en los cuales la tecnología y el sistema económico van haciendo que todo cambie. Bueno, y entonces comienzas a leer y comienzas a construir, y comienzas a alimentar ahora sí que tus propias redes neuronales, y comienzas a generar nuevas conexiones y comienzas a construir y a formarte un pensamiento al respecto. Y me parece que ese es el sentido en el cual tanto investigadores como profesores que forman nuevos alumnos sería una forma muy productiva de asumir la utilización de la inteligencia artificial. Y por otro lado, y en este sentido, el uso que se le pueda dar de forma ética a la inteligencia artificial, me parece que puede ser relativamente guiado por un buen camino, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad, dice el clásico de Spider-Man, y en este caso también es cierto. Y por otro lado, tenemos que decir que como toda herramienta también, que no está a disposición de todos, porque se requiere una cierta infraestructura tecnológica y por tanto se requieren ciertas condiciones estructurales económicas también de la sociedad. La inteligencia artificial puede reducir o incrementar brechas de desigualdad. Ya Mayra nos hacía la referencia a la brecha digital, donde no en todos lugares están disponibles, por supuesto, el Internet, las computadoras, el ancho de banda necesario para que esto funcione. Pero también depende mucho de para qué utilicemos las herramientas y cómo aprendamos a utilizarlas. Porque las podemos aprovechar como mero entretenimiento y me parece que ahí no nos van a ayudar mucho. Las podemos utilizar para aprender a pensar, para aprender a aprender, para generarnos nuevos, yo le puedo poner
ChatGPT asume que eres un profesor universitario de posgrado y estás generando un programa para el curso de ciencia política tal o de teoría política tal alrededor de estos problemas, qué temas y qué bibliografía es la que recomendarías, y te va a salir ¡zas! Y vas a decir ¡wow! Y eso te ayuda también justo para la personalización y la personalización y recomendación de contenidos para los procesos de formación, tanto para quienes están estudiando como para nosotros mismos también en procesos de formación continua. Pero va a depender mucho ese tipo de uso, hablando solamente para las ciencias sociales, insisto, y solamente para quienes estamos haciendo investigación o estudiando, va a depender mucho ese tipo de uso de otros tipos de uso que quizá tengan que ver más con el genérame contenidos para un video de YouTube de bromas, ¿no? Que digo, también le van a sacar una rentabilidad indudablemente, va a haber una ganancia ahí, pero los usos son muy distintos. El para qué le queremos utilizar. Lo queremos utilizar como una mera herramienta de Alexa o ChatGPT, cuéntame un chiste, o lo queremos preguntar para generar y acrecentar nuestra información y nuestro acervo de conocimiento disponible. Depende mucho de eso. Entonces va a depender mucho también de, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, quién le va a enseñar a utilizar estas herramientas a las nuevas generaciones y qué le necesitamos enseñar a esos educadores o a esos facilitadores para las nuevas generaciones de cómo utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Y eso, por supuesto, nos lleva también a nosotros en los procesos de formación de los que somos responsables, cómo les enseñamos a utilizar a nuestros alumnos estas herramientas. Me parece que se presta para la reflexión profunda. A final de cuentas, insisto, necesitamos adaptar y reconstruir nuestros procesos de enseñanza, nuestros procesos de formación, nuestros procesos de investigación a partir de estas herramientas, también teniendo presente esto, que a final de cuentas va a depender mucho de quién tiene acceso a qué y de quién tiene acceso a través de quién para el uso de estas tecnologías y de estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Cerraríamos entonces esta mesa de diálogo con las reflexiones del doctor Milton Aragón. Adelante, Milton, por favor. Te Hola, escuchamos. gracias. Aquí un poco retomo esta parte de lo lúdico. Creo que lo lúdico también nos da los elementos de libertad para el hombre también, diría Gambe, ¿no? Por medio de lo lúdico podemos y del juego podemos profanar los dispositivos y la inteligencia artificial se está volviendo un dispositivo. Y, y aquí voy un poco para vincularlo también a voltear hacia la cuestión de lo que está generando, sobre todo en la ciencia ficción, que fue interesante lo que planteaba Philip K. Dick, Bala, Le Guin, pero aquí me voy a centrar propiamente en un cuentito de Lem que se llama La Fórmula Linfader. Ese cuento es genial, no se los voy a spoilear tanto, pero se trata de uno que inventa una especie de inteligencia artificial que verbalizaba, pero que empieza a producir todo el conocimiento, todo el conocimiento, todo el autoconocimiento y empieza a generar un elemento que ya ponía en riesgo a la raza humana. Otra vez volvemos al Maniac, así, ya en la vida real se lleva con el Maniac de von Neumann, pero que solamente en unos algoritmitos ahí muy, muy sencillitos, pero también si nos ponemos a pensar, no sé si recuerdan, hace unos 2 años surgió una nota donde la inteligencia artificial, no me acuerdo si en Google o alguna de esas compañías de Silicon Valley, pedía derechos como trabajador, que fuera tomado en cuenta como un trabajador. Por ahí un amigo psicoanalista, cuando platicamos ese tema, me decía, es que el inconsciente se filtra. Probablemente fuera el inconsciente de los mismos programadores que querían derechos de ser como sujetos humanos y no tanto como un sujeto alienado a la máquina, que en este caso es la parte de la información. Entonces, ahí el punto ético también es en la producción del algoritmo.
en este elemento, ¿en qué acaba el texto? Si se voy a spoilear al final, el cuento de la fórmula de Limdader, que quien la construye la máquina la destruye. Dice, o destruye la máquina o que destruye la humanidad. Prefiero destruirla y él queda como un loco ante los ojos de los demás. Que es el salva, pero él queda como este loco que al destruir su creación. Mauricio Rochot nos dice algo bien interesante sobre la ética. Para él, comienza cuando reflexionamos críticamente sobre las costumbres, principios y leyes que tenemos para ver si pueden dirigir nuestra acción. ¿Qué dirige nuestra acción? Reflexionar críticamente lo que nos está dirigiendo nuestra acción. Si ponemos la inteligencia artificial como un dispositivo nos está, aparte de producir subjetividad, nos está dirigiendo nuestra acción. Y todo nuestro mundo se va ya vinculando cada vez con el mundo digital, que tiene cosas muy positivas, como este foro, como todos estos elementos que nos permite, con el avance tecnológico, tener contacto con amigos. Digo, no, eso no quita que por ahí me dé una vuelta al colegio de San Luis a saludar a Antonio y a la raza de allá, como antes, pero que nos favorece o nos permite estas comunicaciones, conocer gente nueva como la doctora Mayra, etcétera. Entonces, aquí la cuestión es en esta reflexión crítica, pero ojo, ahí creo que por eso me encanta Luhmann en ese sentido cuando él dice, no hay que moralizar la diferenciación de la sociedad, porque si empezamos a codificar desde bueno y malo, no se produce una clausura operativa en la sociedad. Cuando moralizamos, y él hacía referencia al problema ecológico, si bueno o malo, simplemente no produce comunicación o no hay un acoplamiento comunicativo dentro del sistema. Ahora bien, en esta cuestión de la ética es esta parte de la reflexión crítica de lo que tenemos. Entonces lo empezamos a meter con estos elementos de la inclusión, de la equidad, etcétera, y nos topamos justo con este punto que es bien importante de la brecha que ya salió. La brecha, pero ya también la brecha nos lleva a cuestionar, porque si no vamos a caer en modelos donde se controla qué se puede ver con inteligencia artificial y qué no. Y ya sabemos lo que pasó con Livchenko en la Unión Soviética, que prohibía la teoría de la evolución por decir que era una teoría burguesa. Entonces, eso no es conocimiento, eso es control de la información. Ahora bien, el riesgo es justo ese, ¿qué control de la información es el que nos están dando a través de los algoritmos de la inteligencia artificial? Y que eso es lo que debería de preocuparnos realmente. Y volvemos un poquito otra vez a las cajitas de los sistemas, porque yo creo que no debería, pero que sí es una práctica más común de lo que parece y que tratamos de ocultar, así como cuando dicen, ¿no? Las peleas domésticas se quedan en casa y no se ventilan. En, sí hay ciertas prácticas antiéticas en la academia, ¿no? No somos unos santos, no somos unos puritanos. Y con esta creación de estos ChatGPT y todo eso, van a empezar a fomentar. No quisiera correr en uno de esos congresos internacionales de investigación que sobran en todos lados, que son hiperdepredadores. ¿Cuántos desde las ponencias ahí están construidas con inteligencia artificial? Pero hay otros estímulos perversos por ahí que surgen, que llevan estas prácticas como monetarios, etcétera. Son incentivos. Pero a lo que voy es que en el sistema de la ciencia tenemos nuestros principios éticos claros, pero cuando empezamos a operar con otro tipo de miras, cuando empezamos a ver con el sistema político, el sistema económico, son otros principios éticos que al final, que si empiezan a operarlos en el sistema de la ciencia, no estamos con la comunicación de la ciencia, sino con el otro sistema. Entonces, una práctica de alguien de utilizar el chat GTP para producir un artículo científico no va en una comunicación de la ciencia, sino va más en un sentido ya sea de una comunicación económica para recibir el incentivo o en una comunicación política porque así se está construyendo redes y se está construyendo un currículum porque tiene miras a estar en procesos administrativos o lo que es. Entonces,
Por eso digo, no debería preocuparnos, pero la ética siempre ha estado en esta discusión en la parte científica, pero fuera de la parte científica también hay otros modelos que empiezan a incidir y que nos meten estos problemas bastante fuertes. Y el otro punto por ahí que surge también es con esta cuestión vinculada a la inclusión y también la equidad en todos los sentidos, porque no solamente de género, pues porque en estas cuestiones yo creo que sí hay un poquito más de acceso, pero sí en cuestiones, no sé, de ciertas discapacidades y todo, ¿qué tanto les puede beneficiar el uso de la inteligencia artificial para comunicarse, para tener otros elementos? Ahí puede ser positivo, pero aquí el elemento central y que realmente se podría generar un conflicto es el de la obsolescencia programada. Porque hay que recordar que si nos vamos con Crawford, la inteligencia artificial es una industria, la industria ocupa ganancias, opera en el sistema económico, que nosotros por eso decía que cuando nosotros la agarramos dentro del sistema científico, la agarramos como una herramienta, pero el sentido que tiene es un sentido económico. Entonces estamos en el sistema económico completamente agarrando, así como utilizamos en las mismas revistas científicas que te cobran un dineral por publicar y que crean esos falsos índices que solamente entre ellos mismos se van creando, es puro marketing y es servir un sistema económico y no científico. En- entonces, esa obsolescencia programada nos va generando cada vez objetos más obsoletos en un corto tiempo, cada vez más pesados las informaciones. Por eso, pues, es como Linux y todo pueden ser interesantes. Hay modelos educativos donde se han construido terminales tontas a partir de computadoras viejas, utilizando ciertas aplicaciones de Linux, para tener acceso justo a esta, pues ya no digo conocimiento, a esta información, pero yo creo que ya que tendría unos 60 años más, Gunther Anders nos advertía y creo que con este concepto se amarra bastante bien y es un autor que tendríamos que retomar en estas cuestiones porque él nos hablaba del desnivel prometeico. Hay que volver a pensarlo en Prometeo. Y cuando él dice el desnivel prometeico es justo cómo el hombre, frente al avance de la tecnología, va quedando obsoleto, va quedando completamente obsoleto. Y esa obsolescencia del hombre se va notando también, jalamos un poquito a Han, en esta crisis de la narrativa. Que ya no hay una construcción narrativa que perdamos, que nos vincule con un mito, sino es una narrativa falsa producida desde la información. No hay esa reflexión o eso que nos sitúe en un lugar en el mundo. Y ese es el punto. Si nos vinculamos, si volvemos a lo que decía Beuchot, dirigir nuestra acción, nuestro actuar en el mundo. ¿Cuál es nuestro actuar en el mundo en esta era donde nos estamos volviendo cada vez más interpasivos con la inteligencia artificial en distintos ámbitos de nuestra vida, como ahorita que salió el ejemplo de Alexa, que ya hasta ni buscar canciones quiere simplemente dar la orden para que el algoritmo te marque un playlist que ya tienes hecho. Entonces, aquí la cuestión es cómo pensarla ahí como este dispositivo vinculado a un sistema económico y cuáles son los medios en los cuales nosotros podríamos profanar para regresarlos a una construcción de conocimiento, que es donde estaría la riqueza de la inteligencia artificial. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Con esta última pregunta hemos llegado al final de este diálogo sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el estudio y la enseñanza en las ciencias sociales. Y abriríamos los micrófonos a las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en la sala de videoconferencias 2 del Colsan. No sé quién quiera tomar la palabra. El micrófono es ambiental, así que no hay que moverlo. Entonces pueden hablar libremente. Adelante, quien guste. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bueno, yo
Me presento, soy Daniel Debo, soy docente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ya desde hace algunos años estudio fenómenos digitales, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan a Nicolás Negroponte en 1994-95, que decía esta transformación de los átomos a bits, ¿no? Y era, digamos, como que la mayor preocupación de los seres humanos en ese entonces, que se estaba llegando este cambio de los bits, ¿no? De pasar de lo que podíamos tocar a lo que no podíamos tocar y que aún así podíamos acceder a él. Creo que ahora el debate está en sobre si lo que estamos produciendo es humano o no a través de la tecnología. Y creo que hay una herramienta que nos puede ayudar muchísimo que se llama la literacidad digital. Yo me he dado cuenta que en ciencias sociales todavía está el debate sobre la validez o la pertinencia de los estudios en lo digital, hablemos de la etnografía digital, pero ya estamos, o sea, todavía no superamos ese, digamos, esa dualidad entre lo físico y lo tangible, y ya estamos pasando a la inteligencia artificial. Creo que coincido con la doctora Mayra cuando dice que pues el proceso debe de entenderse, ¿no? Debe de quedar muy claro cómo estamos haciendo uso de la tecnología digital para los procesos de enseñanza, para los procesos de la obtención, gestión de información, ¿no? Y creo que no hemos utilizado este concepto de la literacidad digital de una manera apropiada. Es decir, todavía tenemos alumnos o incluso compañeros maestros que no entienden el fenómeno de lo digital, pero ya encontramos en Facebook maestrías en inteligencia artificial, diplomados en inteligencia artificial, pero yo todavía encuentro también alumnos que no tienen las competencias básicas para utilizar una herramienta tecnológica en su proceso de obtener conocimiento, ¿no? Me preocupa un poco el boom de la inteligencia artificial porque precisamente como dicen, como lo hemos escuchado de ustedes, que hay una desigualdad tecnológica y hay una desigualdad en el acceso a la tecnología, pero también hay una desigualdad en esta no le quiero llamar alfabetización digital, pero pues es necesario porque habemos todavía personas que no estamos capacitados para entender ese nivel de abstracción o ese nivel de competencia digital que requiere una inteligencia artificial. Yo tuve el problema el semestre pasado con mis alumnos y aquí me acompañaron algunos, de que muchos me entregaron protocolos de investigación hechos con inteligencia artificial. El asunto es que yo no les revelé mi identidad, que yo ya sabía utilizar la inteligencia artificial. Entonces, al leer las primeras líneas, yo ya sabía que eso era la inteligencia artificial. Pero, ¿cuántos de mis colegas no tomaron como cierto el protocolo de investigación? Y pues ahora vamos a lidiar con una problemática que provocó el acceso sin conocimiento a una herramienta tecnológica. Entonces, creo que más bien me gustaría escuchar de ustedes si tienen digamos, otro consejo, otra ayuda, precisamente para entender a un nivel, digamos, no tan profundo ya convertirnos en realizadores de prompts para entenderla, para utilizar correctamente la inteligencia artificial, sino más bien cómo, pues, concientizar a los compañeros y a mis alumnos para entender el alcance, los límites que en las preguntas muy bien plasmados están sobre los fines éticos o sobre la profundidad de las investigaciones sin perder lo humano, ¿no? Más bien quisiera saber ustedes que han estado trabajando esta cuestión de la inteligencia artificial, pues, ¿cómo los llevamos a ese proceso de apropiación en el que se incluye todas las demás dinámicas éticas, académicas, posibles en la inteligencia artificial, ¿no? Muchas gracias. Adelante, si alguien quiere responder, por favor. Sí, si gustan, yo empiezo. Adelante, Javier. Es muy interesante la pregunta, porque nos obliga a poner en contexto este proceso acelerado de
el desarrollo tecnológico con el tiempo biológico del ser humano. ¿A qué me refiero? A ver, nos estás hablando de que existen brechas, bueno, con respecto a la alfabetización o literacidad digital. Nos estás hablando, bueno, o tenemos que ser conscientes, mejor dicho, de que hay brechas generacionales aquí. Esto es, hay personas de, no me quiero referir exactamente a edad avanzada porque hay quienes tienen una edad avanzada y sin embargo pueden ser mucho más competentes que yo en cuestiones digitales, pero la mayoría no. Entonces, te vas a encontrar con que hay muchas personas que fueron formadas de cierta manera y que siguen haciendo las cosas y van a seguir haciéndolas por el tiempo que les quede laboral de esa manera y que van a afrontar muchas resistencias. Eso lo sabemos y lo tenemos que tener por entendido y lo debemos de tener en contexto. A final de cuentas, debemos de pensar que es hasta la década de los 90 del siglo pasado, que es no hace mucho, que se popularizó el uso de la computadora personal. O sea, no se hace tanto. Luego, en los 2000, o sea, la década siguiente, ya teníamos el Internet popularizado. Digo, todavía no con un gran avance, porque efectivamente fue avanzando poco a poco, pero digo, yo voy a hacer otra vez referencia a la experiencia personal, ¿no? En los 90 yo estaba en la universidad, a finales de, bueno, sí, a finales de los 90, 96, 2000, y me tocó el gran boom de la popularización del correo electrónico y el internet con el ruidito este de la conexión del y reza porque, sí, porque haya velocidad y te tardas media hora en bajar una imagen y un cuadrito, media hora para abrir el correo electrónico, por Dios, eso hoy nos resulta impensable y nos escandaliza siquiera el pensar en eso, porque hoy no se tarda ni un segundo correo electrónico en abrir o en descargar una imagen, ¿no? Pero eso pasaba a mediados de los, o bueno, hacia el final de los 90. Luego, existía el acceso a Internet y a la computación, pero principalmente en las universidades. Todavía no estaba tan popularizado en las escuelas de educación media, apenas se estaban armando en las universidades de salas de cómputo y de equipos de cómputo. Fue el momento en el que, una anécdota política, la campaña del 2000 del candidato del PRI era inglés y computación para todos. O sea, ese era el momento. Estamos hablando del cambio de siglo, pero era el momento de inglés y computación para todos. Claro, al final de cuentas no le funcionó el eslogan, ¿verdad? Candidato. Pero eso es otra cosa. El caso es que en el 2000, el Internet, o en la década del 2000-2010, el Internet fue el boom del Internet. Y fuimos avanzando en velocidad del Internet en toda esa década de forma muy importante. Surgen las redes sociales. Y ahora en 2022 surge ChatGPT, ¿no? Para ponerlo como el gran ejemplo de esta IA generativa. Entonces, lo que tienes es que en muy poco tiempo, simplemente estamos hablando de 30 años, en 40 años, digamos, ha cambiado la realidad de una forma impresionante, realmente impresionante. Digo, a mí como generación, como la colita de la generación X, me tocó todo. O sea, me tocó ver me tocó conocer los disquetes, me tocó conocer alguna que otra tarjeta perforada, ya como una reliquia, pero me tocó saber de ello. Me tocó ver todo esto, me tocó ver el paso del cassette al CD y del CD a la plataforma digital, ahora Spotify o Apple Music o lo que quieras. Entonces, estás lidiando hoy día o estamos lidiando hoy día con brechas generacionales donde va a haber gente, donde hay gente a la que esto le resulta inentendible, como algún día, sospecho, nos van a resultar muchas cosas inentendibles a nosotros. Estás lidiando con brechas socioeconómicas donde efectivamente el acceso a estas tecnologías no es igual para todos.
Y entonces tienes gente que desde que nace ya está metida e imbuida en esto. Para hacer otra vez, volver con un ejemplo personal, mis padres acaban de conocer a Alexa y tienen 70 y tantos años, y mi hijo de 3 años ya conoce a Alexa. O sea, para mi hijo, Alexa ya es un punto de inicio. Para mis padres es la culminación del desarrollo tecnológico que les ha tocado vivir a ellos. Y es impresionante para ellos. Y para mi hijo es algo totalmente normal. Entonces tienes ahí brechas normales, brechas generacionales, tienes brechas socioeconómicas que también te implican entonces no solo que no tengas el acceso, sino que haya usos distintos entre unos y otros, o de para qué te puede servir. Y tienes además la brecha digital, por supuesto. Entonces, insisto, estamos en un momento clave y al final de cuentas es el cómo vamos nosotros a enseñarles a nuestros alumnos el uso de la herramienta para un propósito positivo, digamos, o para un uso creativo. Y entonces el aspecto ético recae en nosotros y en nuestra propia responsabilidad con respecto al uso que hagamos de él y con respecto al uso que nosotros les enseñemos a hacer. Sí puedes usar ChatGPT, sí. Si estás atorado con tu proyecto de investigación, con tu tema, a lo mejor te puede ayudar para generar una primera estructura de, quiero investigar sobre las relaciones entre China y Taiwán y Estados Unidos con respecto a los chips, con respecto a los procesadores y la cuestión geopolítica. A lo mejor te va a servir para generar una primera idea. Pero insisto, es enseñarles primero el proceso y luego enseñarles cómo las distintas herramientas les pueden aportar al proceso, pero no suplantar el proceso. Es tan simple como ponerles a escribir algo en papel en ese momento y después que entreguen su tarea. Y si escriben igual, les crees. Si no escriben igual, entonces te vas a dar cuenta que están haciendo uso de ChatGPT, o de cualquier otra herramienta, ¿no? Esta es una gran pregunta para la cual en realidad, insisto, no hay respuesta porque a final de cuentas esto tiene que estar en la mira también de las autoridades académicas, de las autoridades institucionales y se tienen que generar procesos de desarrollo institucional para esto. Pero bueno, creo que debemos de tener estos elementos en la perspectiva. Es una labor enorme, pero es una labor que comienza, insisto, con uno mismo. Y muy probablemente a tus compañeros de trabajo, a tus colegas de mayor edad va a ser muy difícil que los convenzas, ¿no? Y es probable que se dejen engañar también por esto, ¿no? Pero es algo tan simple como decir, a ver, ¿en clase realmente habla así? ¿En clase realmente escribe así? En los ejercicios que hacemos aquí, y muy rápidamente te vas a dar cuenta de quién está haciendo trampa y quién no. Pero bueno, yo aquí lo dejo, creo que me extendí de más a mis compañeros. Muchas gracias, Javier. Mayra, Milton, ¿quieren comentar algo sobre esta pregunta o abrimos a otra pregunta por parte del público? Bien, yo quisiera agregar algo, Sí, adelante, Mayra. Muy breve, y es algo que yo he hecho en el aula, es que cuando yo llevo una materia, siempre llevo de la mano la lectura crítica, es decir, ponerlos a leer. Y como bien lo comentaban los compañeros, se puede ir leyendo y entre todos ir generando una perspectiva con respecto de lo que estamos trabajando. Sé que es un poquito más de trabajo, pero eso me ha permitido que los estudiantes tengan ese aprendizaje significativo. Claro, no dejarles de tarea tal cual, porque seguramente en ChatGPT, pues metes el resumen y ya, ¿no? Pero no es lo mismo que ChatGPT, por ejemplo, te dé un resumen a que tú vayas valorando en cada una de tus clases, que tengas oportunidad, el pensamiento constructivo que están teniendo los estudiantes. Me ha funcionado y es un área de oportunidad. Otra, el contacto humano.
Es decir, cuando los miras a los ojos o cuando ves, como bien lo decían mis colegas, la forma en que hablan, en que se expresan, te permiten entender si esa persona realmente tiene un avance. Y entendiendo que el avance no es que esté mal, sino el avance es precisamente que esa persona tenga todas las herramientas, las técnicas, las metodologías para que puedan abordar problemáticas, particularmente en el área de educación superior y posgrado. Es urgente, como bien lo comentaban, políticas públicas que permitan hasta dónde tenemos que limitar el uso adecuado de la inteligencia artificial. Por otro lado, observar, hacer que los estudiantes, incluso hasta para el área matemática o cualquier área, yo actualmente soy estudiante de segunda carrera en el área de la salud, y el hecho de que, por ejemplo, los estudiantes salgan y visualicen esos pequeños detalles que no se habían dado cuenta que están ahí todos los días, también abre una perspectiva para el humano de decir, ah, caray, no me había fijado que esa plantita estaba bonita y ya no está esa plantita. No me había fijado cuando voy en el camión que en vez de traer los auriculares, estaban un montón de gente activamente económica y ya no hay gente activamente económica. Incluso cuando usted entra a ChatGPT y usted le pregunta un problema de ahora, le dice, lo siento, nada más tengo información hasta el 2021, creo, o 2022 máximo. Entonces, el generar también problemáticas en nuestra área docente actuales le va a permitir también al estudiante verlo desde otra perspectiva. Y una vez que ya la tenga, entonces trabajar la parte histórica. Esas serían los posibles consejos que quieran abordar y que, bueno, al menos a mí me han funcionado. Gracias por la pregunta, por cierto. Gracias, Mayra. Yo quisiera nada más comentar rápidamente, no es necesario ser un experto en inteligencia artificial para detectar la inteligencia artificial. Usen Copilix, que es otra inteligencia artificial que detecta inteligencia artificial. Es así de sencillo. Para un arma siempre hay una contraarma. El asunto, como lo han dicho, es precisamente enseñar y no ser punitivos. Si el estudiante utilizó ChatGPT, qué bueno que lo utilizó para hacer su protocolo de investigación. Pero no seamos punitivos y lo corramos. No. Seamos realmente comprensivos y llevémoslo a utilizar éticamente la herramienta. La utilizó de esa manera porque nadie se tomó la molestia de enseñarle a utilizarle la herramienta. Y eso es el gran problema que tenemos como profesorado. La tecnología llegó para quedarse, no la vamos a quitar. La tecnología no nos va a destruir, somos nosotros los que vamos a apretar los botones de las armas, no la inteligencia artificial. Entonces, es muy claro, el reto para el profesorado es entrenarse en inteligencias artificiales, en saber establecer hasta dónde puedo yo permitir un uso mixto del texto, porque la inteligencia artificial ya está. Y es más, el APA 7 ya dice, puedes citar a OpenAI o a Amazon, si estás usando cloud. O sea, la tecnología y otros países ya están en eso. Nosotros, por atrasados, queremos prohibir. Queremos destruir los coches Teslas robotizados. Ya salió una turba, como en la revolución industrial, a destruir un taxi Tesla robotizado. Lo incendiaron. ¿De qué lado de la historia queremos estar? Como mexicanos. Eso es lo que precisamente creo que debemos de reflexionar y tenemos que educar para usar. Pero no lo queremos hacer, ni como padres de familia, ni como docentes, porque es mucho más sencillo prohibir. Te prohíbo que te metas a la internet porque puedes ver no sé qué cosas. Bueno, enséñale a utilizar la internet. La internet es maravillosa para autoeducarse. Y también
Pues si quiere ver y ya está en edad de ver pornografía, pues que la vea. Está en todo su derecho. Y la internet también es una fuente maravillosa de eso. Es un uso ya personal. Y hay investigadores que estudian la pornografía. Foucault entre ellos. Entonces, pues no nos espantemos. ¿Sí? No nos espantemos. No traigamos los prejuicios decimonónicos al siglo XXI. Entonces, utilicemos la herramienta, enseñemos a utilizar la herramienta, no seamos punitivos cuando encontremos que se está utilizando la herramienta, más bien redireccionemos esas capacidades que ya tienen las nuevas generaciones, que nos llevan con mucho sobre el uso de las tecnologías y que de seguro ya encontraron la inteligencia artificial que humaniza precisamente el texto de ChatGPT y que ya no lo hace reconocible por copyleaks. Entonces, no nos estemos haciendo tontos. Esto llegó para quedarse y más bien empecemos a usarlo de una manera correcta, pasemos esos valores éticos que son necesarios en esta sociedad hoy en día, que se nos están quitando políticamente, y démoslo como un derecho. ¿Un derecho a qué? Un derecho a educarme. ¿Sí? Entonces, esa sería mi perspectiva. Hemos llegado ya a 5 minutos del cierre. Ya no tenemos ya realmente tiempo para otra pregunta. Les agradezco a mis colegas que nos acompañaron hoy, el doctor Milton Aragón, la doctora Mayra Angélica Bárcenas Castro y el doctor Javier Contreras Alcántara, para que precisamente nos hayan platicado sus experiencias y sus comentarios muy atinados sobre la irrupción de la inteligencia artificial en las ciencias sociales. Les invitamos al día de mañana en esta misma sala, a las 11 de la mañana, va a estar el doctor Milton Aragón, el doctor Manuel Castañón Puga y el doctor Gastón Becerra, platicando sobre los mitos y realidades de la inteligencia artificial. Otra mesa que promete estar muy jugosa y que esperamos les sea de su agrado. Les agradecemos a todos los que estuvieron conectados a través de la red del Colegio de San Luis en Facebook, a los colegas que nos acompañaron el día de hoy, estudiantes y profesores, les agradecemos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y pues aquí estamos.